Muy buenas noches a todos. Me presento, mi nombre es Yurimar Ruiz Rocha. Soy la tutora del curso de Física General. El día de hoy vamos a dar inicio a lo que es el segundo CIPAS, ¿sí? El primer CIPAS de la segunda unidad, que concierne a lo que viene siendo dinámica. Bien, el día de hoy nos está acompañando la profesora María Angélica. Cualquier inquietud la pueden escribir por el chat. Bien, vamos a hablar un poco sobre lo que es el concepto de dinámica, que viene siendo el estudio del movimiento de un objeto y de las relaciones de este movimiento. Salen conceptos importantes como lo son los conceptos de fuerza y masa. En otras palabras, dinámica lo que se encarga es de estudiar la causa que produce el movimiento de los cuerpos. ¿Listo? Bueno, vamos a concepto de fuerza. La fuerza puede definirse como toda acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento o de reposo de un cuerpo o también de deformarse. Las unidades de fuerza en el sistema internacional están expresadas en newton. Ustedes saben que una fuerza es una cantidad de tipo vectorial, la cual tiene magnitud, módulo, dirección y sentido. Bien, vamos aquí a dar un repaso de lo que son las leyes de Newton, la primera ley, la segunda ley y la tercera ley de Newton. ¿Sí? La primera ley, que le llamamos principio de inercia, establece que un cuerpo no modifica su estado de reposo o movimiento si no se aplica ninguna fuerza sobre él. ¿Sí? Está dada por esta relación matemática, la sumatoria de las fuerzas es igual a cero. Bien, acá tenemos, por ejemplo, dos sistemas que se encuentran prácticamente o que cumplen con esta ley, que viene siendo un sistema, por ejemplo, un sistema que está en equilibrio, donde tenemos un semáforo que está colgado a unas cuerdas, las cuales generan tensión, y también tenemos una persona que está tratando de mover una roca, la cual no presenta movimiento. Entonces se dice que estos sistemas están en reposo y es decir, que cumplen con la primera ley de Newton. ¿Ok? También puede ocurrir el caso de que un sistema se esté moviendo a velocidad constante y también se cumple esta relación, que las sumatorias de las fuerzas sean igual a cero. Segunda ley de Newton, también le llaman la ley de movimiento. ¿Qué nos dice esa ley? Que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la suma de todas las fuerzas que actúan sobre él e inversamente proporcional a la fuerza. Esto lo podemos ver mejor. Bueno, aquí tenemos una fórmula que nos describe esto. Aquí tenemos aceleración. Vamos aquí a despejarlo de esta fórmula principal. La fórmula principal sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración. Despejamos la aceleración y ¿qué nos queda? Sumatorias de las fuerzas entre la masa. Entonces aquí vemos que va a haber una relación directa, ¿sí?, entre la fuerza y la aceleración, ¿sí?, para una masa constante o una masa fija. También, manteniendo una fuerza constante a mayor masa, también vamos a tener la relación que menor va a ser la aceleración de nuestro sistema. Aquí tenemos, por ejemplo, dos sistemas. Aquí hay unas personas que están moviendo un objeto en esta dirección, hacia la derecha. Aquí se aplica la segunda ley de Newton porque el sistema se está acelerando. Lo mismo acá, cuando una persona patea un valor, se le está aplicando una fuerza al balón y este se acelera. O sea, aquí hay ejemplos claros de lo que son la segunda ley de Newton. ¿Listo? Por último, la tercera ley de Newton, que viene siendo la ley, le llamamos ley de acción y reacción. Por ejemplo, tenemos que un objeto ejerce una fuerza sobre un objeto B, por ejemplo. Tenemos un objeto A, en este caso el martillo, le ejerce una fuerza a un objeto B, en este caso viene siendo el clavo que está acá en la imagen. Entonces el objeto B, es decir, el clavo, debe ejercer una fuerza de igual magnitud, pero en sentido contrario sobre el objeto A. Es decir, que son fuerzas de igual magnitud, pero sentidos contrarios. ¿Sí? Aquí hay una relación matemática que nos modela este sistema que viene siendo
F1,2 igual a menos F2,1, ¿sí? Aunque aquí no tengamos la flechita, por la notación se supone que estas son cantidades vectoriales. También nosotros podemos ver esta ley, la tercera ley de Newton, en sistemas como por ejemplo en cargas eléctricas, ¿sí? En electromagnetismo tenemos aquí por ejemplo dos cargas. Vamos a suponer que son de distintos signos. Miren que aquí hay como una atracción. Es decir, que por ejemplo, la carga 2 le genera una fuerza como tal a la carga 1 y viceversa. Entonces se aplica aquí como tal la segunda ley de Newton. Pero nosotros vamos a aplicar estas leyes solamente a sistemas mecánicos. Listo, la parte de electromagnetismo posiblemente la vean ustedes en un curso más adelante. Bien, algunas fuerzas que son importantes para resolver la resolución de los problemas que están en la guía vienen siendo las fuerzas mecánicas especiales. Entre esas tenemos la tensión, tenemos la normal, tenemos la fuerza gravitacional y la fuerza de rozamiento. Por ejemplo, la tensión es una fuerza ejercida, por decirlo así, por una cuerda. Tenemos aquí tenemos sistemas con poleas, son comúnmente en la resolución de problemas tenemos que tener en cuenta las tensiones, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos una polea. Por ejemplo, aquí estas dos masas que estamos observando, ellas están unidas por una misma cuerda. Entonces aquí nosotros en el sistema podemos ir dibujando aquí, por ejemplo, las tensiones, ¿sí? Estas tensiones son iguales porque están unidas, si las masas están unidas por una sola cuerda o por la misma cuerda. Y también tenemos otra fuerza. Recuerden que el peso, ¿sí? La magnitud de la fuerza gravitacional viene representada por el peso. Entonces aquí va a haber un peso 1 debido a la masa 1 y un peso 2 debido a la masa 2. No debemos confundir los conceptos como son la masa, que viene siendo la cantidad de materia que tiene un cuerpo, esto se expresa en kilogramos, y el peso, que viene siendo una fuerza, y esto se expresa en newton. Recuerden que peso como tal, o sea, en magnitud, esto es masa por gravedad, ¿sí? Bueno, en casos lineales, porque si tenemos ya, por ejemplo, ángulos, tenemos que tener en cuenta las componentes del peso. Bien. La normal, bueno, la fuerza normal siempre es una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto, ¿sí? Solamente se da en superficies, ya sea totalmente planas o planos inclinados, ¿sí? La fuerza normal, también le llaman fuerza de reacción, es una fuerza que se ejerce en una superficie sobre un cuerpo que se encuentra apoyado en ella. Como ya les había dicho, siempre es perpendicular a la superficie. Y por último, la fuerza gravitacional, ¿sí? Que viene siendo la fuerza atractiva que la Tierra ejerce sobre un objeto. Esa fuerza gravitacional tiene una dirección que siempre va a ser vertical. El sentido es hacia el centro de la Tierra y el módulo viene representando el peso, como ya les había mencionado anteriormente, que viene siendo masa por la aceleración gravitacional. Tenemos otra fuerza que es importante, la fuerza de rozamiento, también le llamamos fuerza de fricción, que es una fuerza que surge por el contacto de dos cuerpos, o sea, debe haber una superficie de contacto y se opone al movimiento, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos un sistema, una fuerza que un bloque que se está moviendo a la derecha debido a esta fuerza F, y la fuerza de rozamiento siempre es una fuerza que se dibuja contraria al movimiento, ¿sí? Aparte, bueno, esto como está en una superficie de contacto, también vamos a tener la normal, que va hacia arriba, ¿cierto? La normal es perpendicular al peso, en este caso, el peso hacia abajo. Y aquí tenemos la representación gráfica, que vendría siendo, esto es lo que le llamamos nosotros diagrama de cuerpo libre. Estos vendrían siendo los diagramas de cuerpo libre, en este caso para este sistema. Y la fuerza de rozamiento la definimos como μ. Este μ nos va a representar, se llama el coeficiente de rozamiento. Ese coeficiente de rozamiento va a depender de la superficie
de contacto que tengamos, o sea, del material que tengamos en la superficie. Ese coeficiente de rozamiento son valores que oscilan entre 0 y 1, ¿sí? 0.1, 0.2, 0.5 son valores que oscilan el coeficiente de rozamiento. Y n viene representando la normal. Bien, bueno, acá tenemos, ¿qué voy a hacer el día de hoy? Bueno, en este CIPA voy a realizar pues, algunos de los sistemas que tenemos ahí en la guía. Voy a calcular ciertas magnitudes físicas y eso les va a servir a ustedes para solucionar su guía. ¿Listo? En principio tenemos acá, por ejemplo, tenemos un plano inclinado, ¿sí? Tenemos un plano inclinado. Tenemos que hallar la aceleración en este sistema, ¿sí? La aceleración del siguiente sistema, un plano inclinado. Tenemos aquí, en principio, una canasta con frutas, ¿sí? A la cual le llamamos aquí esto como la masa 1. Y tenemos una masa colgante que la vamos a llamar masa 2. Miren que este plano inclinado tiene un ángulo de 45 grados, ¿sí? Bien, aquí en principio vamos a despreciar la fuerza de rozamiento. O sea, la fuerza de rozamiento no la vamos a tener en cuenta. Entre la masa 1 y la superficie no vamos a tener fuerza de rozamiento y tampoco en las poleas. ¿Ok? Entonces vamos a despreciar la fuerza de rozamiento en el sistema. En la guía tenemos, por ejemplo, bueno, los que hayan escogido este problema, aquí tenemos los valores que ustedes les deben dar. Por ejemplo, M1 es igual a 2 más 2 por cita kilogramos. Por ejemplo, vamos a suponer que alguno de aquí ustedes les dio, no sé, le dio 2. ¿Sí? 2 a cita igual 2. Vamos a colocar. ¿Cuánto daría M1? O sea, aquí M1, ¿cómo quedaría en ese caso? M1 quedaría 2 más 2 por 2 kilogramos. Entonces esto sería 2 por 2, 4 más 2, 6 kilogramos. ¿Sí? Y M2, vamos a reemplazar también cita igual 2, quedaría 3 más 3 por 2 kilogramos. ¿Cuánto da esto? Esto da 6, 3 por 2, 6, más 3, 9 kilogramos. Listo. Entonces, en este caso, voy a poner este caso particular. O sea, M1 igual a 6 kilogramos y M2 igual a 9 kilogramos. Entonces, yo voy a resolver el problema en principio de manera general. Y al final, pues, hacemos los reemplazos correspondientes. En principio, lo más importante antes de resolver este tipo de problemas es dibujar las fuerzas que actúan en el sistema, ¿sí? ¿Qué fuerzas actúan en el sistema? Miren que nosotros tenemos una cuerda, es decir, que tenemos tensión. Y como los dos objetos están unidos por la misma cuerda, entonces aquí vamos a tener tensión aquí y tensión acá. ¿Listo? ¿Qué otra fuerza vamos a tener en el sistema? Vamos a tener el peso, ¿sí? Aquí tendríamos aquí un peso 2 asociado a la masa 2. Y aquí vamos a tener un peso, pero como aquí hay un ángulo, ¿sí? Entonces este peso lo vamos a dibujar de esta forma. Si estuviera inclinado. Vamos a llamarlo aquí peso 1. ¿Qué otras fuerzas actúan aquí? La normal que va hacia arriba. ¿Listo? Entonces aquí vamos aquí más o menos a dibujarles, después lo pasamos al diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a 45 grados. ¿Listo? Entonces, yo le voy a llamar a esto, lo voy a llamar aquí cuerpo 1. Y a esto acá que lo voy a llamar cuerpo 2. Entonces voy aquí a dibujar estas fuerzas que coloqué en el sistema, los voy a pasar a mi diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos X, aquí tenemos Y. Tenemos, por ejemplo, aquí la tensión, ¿sí? Y tenemos aquí, por ejemplo, el peso 2 asociado al cuerpo 1. Esto viene siendo cuerpo 1. Y también vamos a tener acá, miren que aquí lo dibujé inclinado, esa es la forma correcta de dibujarlo. Algunas veces nosotros dibujamos recto
para como que visualizarlo de una mejor forma, pero la forma correcta de dibujarlo es inclinado. ¿Listo? Entonces tenemos aquí X, tenemos Y, tenemos la normal. Aquí, por ejemplo, tenemos el peso 1. Aquí tenemos el ángulo que viene siendo 45 grados. Si quiere le llamamos teta de manera general, ¿sí? Y aquí vamos a dibujar la tensión. ¿Listo? Vamos aquí a hacer esto. Vamos a hacerlo de manera general. Aquí. Vamos a colocar aquí teta. Ok. Listo. Vamos a colocar aquí el ángulo que viene siendo teta. Entonces, es importante, entonces, vamos a sacar las sumatorias de las fuerzas para cada sistema. Voy a empezar con las sumatorias de la fuerza para mi cuerpo 1. ¿Listo? Entonces voy a sacar aquí sumatorias de las fuerzas en el eje X. Si nos podemos dar cuenta, aquí en X no hay fuerzas, ¿sí? O sea, aquí no hay fuerza aquí y acá no hay fuerza. O sea, que las sumatorias de la fuerza viene siendo igual a 0. ¿Ok? Para el cuerpo 1. Bien, vamos ahora a sacar las sumatorias de las fuerzas en Y. Entonces, ¿qué fuerza tenemos en Y? Tenemos la tensión y tenemos el peso 2. Pero miren que la tensión está como en el eje positivo de la Y, ¿cierto? Entonces aquí vamos a colocar lo positivo, que quedaría T. Y el peso aquí está en el lado negativo de la Y, vamos a colocarlo como menos peso 2. Ahora, recuerden que la segunda ley de Newton es sumatoria de la fuerza, o sea, de forma vectorial, igual a masa por aceleración. Si nos damos cuenta, la dirección de la aceleración, o sea, miren que M2, bueno, aquí es más grande que M1, entonces está en este sentido. O sea, la cajita que está colgando se está moviendo hacia abajo. Entonces aquí, esta parte de la derecha de la segunda ley de Newton puede ser positiva o negativa, pero eso depende de la dirección de la aceleración. Es decir, como esto se está moviendo hacia abajo, entonces aquí sería menos masa 2 por aceleración. ¿Listo? Por lo general aquí colocamos aceleración en Y porque se está dando un movimiento vertical. Lo voy a dejar así de esta forma para hacerlo como un poco más sencillo. Estas las ecuaciones para el sistema 1, o sea, es decir, para el cuerpo 1, que yo lo llamé esto cuerpo 1, la masa 2. Y ahora voy con el cuerpo 2. Entonces vamos aquí con el cuerpo 2. Sumatorias de las fuerzas en el eje X. Miren que acá tenemos la tensión, ¿sí? La tensión, pero está en el eje negativo de las X. Entonces aquí sería menos T, ¿sí? Y miren que aquí el peso, como tiene un ángulo, esto va a tener componentes. Componente en X y componente en Y. Como estamos viendo las fuerzas en el X, entonces nos vamos a colocar es la componente en X, ¿cierto? Esto que está acá es lo mismo que tener aquí P sub 1X. Entonces aquí tenemos. Y está del lado positivo de las X. Entonces aquí quedaría más P sub 1X. Entonces hay que mirar esta dirección de la aceleración. Miren que se está moviendo a la izquierda. Vamos a utilizar esta notación. Cuando se mueva a la izquierda o hacia abajo, menos masa por aceleración. Y cuando se mueva hacia arriba, la dirección de aceleración sea hacia arriba y hacia la derecha, vamos a coger entonces la notación de positivo, masa por aceleración. Pero aquí como esto se está moviendo a la izquierda, entonces aquí tenemos menos masa. ¿Qué masa? La masa 1 por aceleración. Seguimos con las sumatorias de las fuerzas en Y. Las sumatorias de las fuerzas en Y viene siendo la normal, ¿sí? Positiva, está en el lado positivo de la Y, menos la componente del peso en el eje Y, que está aquí en el lado negativo de la y esto es igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque no hay movimiento vertical. Todo el movimiento que se está dando en el cuerpo 2, ¿sí? En la caja de fruta,
es solamente movimiento horizontal, es decir, a lo largo del eje X. Bueno, otra cosa importante, por lo general esta ecuación donde está la normal se utiliza por lo general para sistemas que poseen rozamiento. Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. En este caso, ¿cuáles son esas dos incógnitas? La aceleración y la tensión. Bien, ¿cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones lineales? ¿Sí? Nosotros podemos utilizar cualquier método, ya sea sustitución, eliminación, cualquier método que nos sirva para solucionar este sistema de ecuaciones lineales. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, yo voy aquí a colocar una debajo de la otra, es decir, esta ecuación que voy a señalar con esta. Y vamos a aplicar aquí nuestro sistema de ecuaciones lineales. Yo voy a aplicar el método de eliminación. ¿Listo? Entonces aquí tenemos la tensión menos el peso 2, ¿sí? Igual a menos masa 2 por aceleración. Y vamos a tener aquí menos la tensión más el peso 1 en X igual a menos masa 1 por aceleración. ¿Sí? Si nos damos cuenta aquí, miren, podemos eliminar las tensiones y ¿qué me queda? Peso 1 en X menos peso 2 igual a menos masa 1 por aceleración menos masa 2 por aceleración. ¿Sí? Aquí sumamos normal. Bien, podemos hacer bueno, podemos aquí, por ejemplo, multiplicar por menos 1 a ambos lados de la ecuación que nos queda. Nos va a quedar el peso 2 positivo, nos va a quedar aquí el peso 1x negativo, y me va a quedar todo este término del otro lado, porque recuerden que cuando uno multiplica por un signo, por ejemplo, aquí menos 1 a ambos lados, lo tiene que hacer en ambos lados de la ecuación. ¿Listo? ¿Qué podemos mirar aquí? Miren que aquí tenemos un factor común. ¿Cuál es el factor común? La aceleración. O sea, vamos a seguir aquí P2 menos P1X igual a factor común aceleración M1 más M2. Ahora podemos despejar la aceleración, ¿sí? Este término está multiplicando, lo podemos pasar a dividir. Y nos queda que la aceleración es igual al peso 2 menos el peso 1 en X entre, ¿sí? Masa 1 más masa 2. Bien, ahora, si nos podemos dar cuenta, listo. Ya nosotros hayamos definido el peso. Peso es masa por gravedad, ¿sí? Pero tenemos peso 2. Peso 2 sería entonces masa 2 por gravedad. El problema es que aquí en este peso 1 en X vamos a tener la componente, ¿sí? Miren que aquí tenemos como especie de un triángulo rectángulo, ¿sí? Y el ángulo está con respecto a Y. Como ese ángulo está con respecto a Y, aquí no nos quedaría, por ejemplo, la componente con coseno, sino que nos va a quedar con seno. Es decir, que esa componente del peso, por ejemplo, aquí nos va a quedar P1X, va a ser igual al peso 1 por el seno de teta. En este caso, ese peso 1, esto que está aquí, sí lo podemos reescribir entonces como masa 1 por gravedad por el seno del ángulo. Reemplazando, ¿cómo nos quedaría la ecuación para la aceleración? Nos quedaría masa 2 por gravedad menos el peso 1 en X, que sería masa 1 por gravedad por el seno de teta, ¿sí? Entre masa 1, ¿sí? Más masa 2, ¿ok? Ahora podemos aquí por último aplicar factor común, pero ya sería adicional. Igual si lo quieren hacer también lo pueden hacer o lo pueden dejar hasta aquí. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es sencillo porque simplemente reemplazar los valores, por ejemplo, de M2 y M1 y el ángulo. En este caso este ángulo, bueno, aquí yo le llamé teta, ¿sí? Pero realmente este ángulo aquí es beta, ¿sí? Podemos hacer aquí como el cambio.
Vamos a colocarle aquí beta para unificar. ¿Ok? Como para unificar. Aquí, por ejemplo, beta. Y aquí beta. Listo. ¿Cuál es el paso que sigue? El paso que sigue es reemplazar, ya porque ya conocemos, conocemos la gravedad, conocemos, vamos aquí a cambiar esto por beta. Ya el paso que sigue es reemplazar. ¿Listo? No sé si alguien me colabora reemplazando quién es M2, ¿sí? Para dejar este reemplazado, los demás sí los voy a hacer de manera general, por falta de tiempo. ¿Listo? Para ver si puedo alcanzar a hacer varios ejercicios del día de hoy. De aquí quedaría 9. Voy a trabajarlo sin las unidades. Las coloco al final. Aquí quedaría 9 por 9.8 menos la masa 1, que vendría siendo 6 por 9.8. Seno de 45. ¿Sí? Estoy reemplazando aquí en esta ecuación. M2. ¿Quién es M2? 9. Lo estoy haciendo para este caso particular. La gravedad, 9.8. La masa 1, está aquí arriba, 6 kilogramos. La gravedad, 9.8. Seno de 45. Y abajo sería simplemente la masa 1, que sería 6 más 9. ¿Cuánto da esto? ¿Quién me colabora con el cálculo? A ver cuánto da la aceleración. 9 por 9.8 menos 6 por 9.8 seno de 45 entre 6 más 9. ¿Cuánto les da? A ver si están pendientes de la explicación. ¿Cuánto da, chicos? ¿La están haciendo? ¿Sí me están escuchando, jóvenes? Sí, señora, yo estoy haciéndolo en la calculadora. Ah, bueno, listo. Entonces yo espero que terminen de realizar. Calculadora científica. Ahí también los datos. A ver. ¿Cuánto da? Bueno, creo que esto da 2.45. Igual ahí ustedes me confirman. Bien. Bueno, entonces, bueno, ¿me vas confirmando cuánto da? Porfa. 2.45. Bien, voy a esperar que me confirmen para continuar. Listo. Lo están escribiendo por el chat. Profe, me confirma si están escribiendo por el chat. Bueno, voy a continuar, ¿vale? Bueno, vamos a seguir entonces con
el siguiente sistema, que viene siendo la máquina de Abbott. Para este sistema también está en uno de los puntos de la guía. Para este sistema vamos a hallar la aceleración y la tensión. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, pues una polea. ¿Sí? En esta polea tenemos dos masas. Masa 1, masa 2. ¿Sí? Miren que aquí, bueno, la dirección de la aceleración me está indicando que la masa 1 se está moviendo hacia abajo. Por ende, si esta masa 1 se está moviendo hacia abajo, entonces M1 está subiendo, ¿sí? Entonces, para este sistema, como ya les había dicho, vamos a hallar la aceleración y la tensión. ¿Sí? Vamos a expresar, por ejemplo, las fuerzas de rozamiento que pueden haber en la polea. ¿Qué fuerzas como tal actúan en este sistema? Vamos a tener la tensión, ¿sí? Estas tensiones son iguales, están unidas por una misma cuerda las dos masas. Y vamos a tener aquí, por ejemplo, el peso 1 para este sistema, ¿sí? Perdón, para la masa 1. Y tenemos el peso 2 para la masa 2. Esto lo podemos esquematizar, ¿sí? Lo podemos aquí llevar a los diagramas de cuerpo libre, ¿ok? Por ejemplo, aquí tenemos para la masa 1, vamos a llamarlo aquí cuerpo 1. Vamos a trasladar estas fuerzas que actúan en este sistema a este diagrama de cuerpo libre. Entonces tenemos aquí la tensión, tenemos aquí el peso 1. Y acá vamos a tener en este diagrama de cuerpo libre, aquí vamos a tener, por ejemplo, la tensión, ¿sí? Y tenemos el peso 2, ¿ok? Como este sistema, miren que bueno, esta masa se está dirigiendo hacia abajo, ¿cierto? La masa 1. Vamos a recordar lo que ya les había dicho anteriormente. Bueno, esto le llamamos cuerpo 1 y a esto le vamos a llamar cuerpo 2. Entonces, para el cuerpo 1 voy a sacar las ecuaciones. Sumatorias de las fuerzas en el eje X. No hay fuerzas en el eje X. Entonces, esto es igual a 0. Sumatorias de las fuerzas en el eje Y. Sí tenemos la tensión, tenemos el peso, menos el peso 1. Miren que la dirección de la aceleración va hacia abajo. O sea, aquí tenemos entonces aquí menos masa 1 por aceleración. ¿Esto para qué cuerpo? Cuerpo 1. ¿Sí? Ahora voy a hacer cuerpo 2. Cuerpo 2, que vendría siendo este. Entonces aquí para el cuerpo 2 igual. Sumatorias de las fuerzas en el eje X. No hay fuerzas en el eje X. Esto es igual a 0. Sumatorias de las fuerzas en el eje Y. Sí tenemos la tensión que está en el lado positivo. La tensión. Menos el peso 2. Igual a ¿qué? Como esto se está moviendo hacia arriba, o sea, la dirección de la aceleración es en este sentido, entonces aquí viene siendo masa 2 por aceleración. Solamente tenemos esta ecuación y tenemos esta ecuación. Las voy a colocar aquí las dos, ¿sí? Voy a trazar aquí una raya y voy a colocar las ecuaciones. La primera, T menos peso 1 igual a menos masa 1 por aceleración. Y voy a colocar la otra. T menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Voy a colocar aquí una línea, como si fuera a aplicar el método de eliminación. Miren que aquí no se puede eliminar esto directamente. Entonces yo esta ecuación que está aquí la voy a multiplicar por menos 1 a ambos lados. ¿Cómo me quedaría? Me quedaría la tensión está positiva, negativo. El peso 1 está negativo, positivo. Y como hay que multiplicarlo también del otro lado, entonces aquí esto me queda positivo. ¿Ok? Entonces aquí, miren que ahora sí podemos eliminar las tensiones. ¿Y qué me queda? Me queda peso 1 menos peso 2 igual a masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. De aquí puedo sacar factor común como lo hice anteriormente. Tengo peso 1 menos peso 2, factor común, aceleración. Aquí quedaría masa 1 más masa 2.
Despejo la aceleración, ¿cómo me quedaría? La aceleración sería entonces, esto está multiplicando, pasa a dividir. Quedaría peso 1 menos peso 2 entre masa 1 más masa 2. Ya yo sé que el peso, recuerden, masa por gravedad, pero aquí como tenemos peso 1, entonces viene siendo masa 1 por gravedad menos masa 2 por gravedad entre masa 1 más masa 2. Sacamos factor común, gravedad. Quedaría gravedad M1 menos M2 sobre M1 más M2. Listo. Como también nos están pidiendo la tensión, ¿sí? Entonces, vamos aquí arribita. Voy a coger cualquiera de esas dos ecuaciones. Voy a coger la de cuerpo 2. ¿Listo? Vamos a coger la de cuerpo 2. Lo que voy a hacer es trasladarla acá arriba para hallar la tensión, ¿sí? De manera general voy a hallar la tensión. ¿Listo? Entonces quedaría, vamos aquí, vamos a colocarla aquí. Tensión menos peso 2 igual a masa 2 por aceleración. Estamos aquí a borrar. Listo. Vamos aquí ahora sí a empezar. Bien, como nos están fijando la tensión, pues simplemente el valor de la aceleración que nos dio aquí. Miren que la aceleración, la voy a colocar aquí. La aceleración es la gravedad M1 menos M2 entre M1 más M2. Voy a despejar de aquí la tensión. La tensión, ¿cómo quedaría? Quedaría la masa 2 por la aceleración más el peso 2. Entonces la tensión es igual a masa 2 por aceleración, pero la aceleración es esta que está acá. La voy a reemplazar aquí en la ecuación. Entonces quedaría, aquí quedaría G, M1 menos M2 entre M1 más M2, más el peso 2, pero recuerden que el peso 2 es masa 2 por gravedad, ¿sí? Miren que aquí podemos como hacer, como colocar aquí un 1 y hacer matemáticas, ¿cierto? Vamos a hacerle. Quedaría M2, o sea, aquí quedaría este 1 multiplicado por esto, aquí quedaría G, M1, menos G, M2. Miren que aquí también, bueno, bueno, aquí tengo un pequeño error. Porque este término aquí y coloqué un paréntesis donde no debía colocarlo, porque aquí va la aceleración, es esto, aquí más el peso 2 que viene siendo masa 2 por gravedad. ¿Listo? Bien, entonces miren que aquí podemos hacer matemática. Vamos aquí a mirar a ver cómo nos queda esto. Y quedaría G, bueno, aquí arriba quedaría G, M2, M1 menos, bueno, aquí, pues yo creo que podríamos dejarla hasta aquí, ¿cierto? Podríamos dejarla hasta acá o aplicar fracciones. Vamos a mirar a ver si podemos hacer eso. Vamos a aplicar fracciones, a ver. Dale un momento. Aquí, por ejemplo, podemos aplicar fracciones. ¿Cómo quedaría? Así quedaría entonces. Quedaría aquí M2G, M1 menos, aquí M2 cuadrado G, ¿sí? Más, bueno, aquí sería este con este, quedaría M1 por M2G
¿sí? Y este con este quedaría aquí más M2 cuadrado G sobre, ¿sí? Aquí aplicando fracciones. Quedaría aquí abajo M1 más M2. ¿Listo? Miren que estas que están aquí se eliminan, ¿sí? Y quedaría la tensión así simplemente. Estas dos se pueden sumar, ¿sí? Esta con esta se pueden sumar. Y quedaría aquí 2M1, M2G sobre M1 más M2. Y aquí tenemos una fórmula general para hallar la tensión. Listo. Entonces, miren que acá, por ejemplo, usted puede reemplazar los valores. Por ejemplo, M1, si cita, por ejemplo, vale 2 en este caso, aquí sería 2 por 2, 4 más 2, 6 kilogramos. M2, aquí sería, por ejemplo, si cita vale 2, sería 1 por 2, 2 más 1, 3. Sería 3 kilogramos. Ya simplemente con el valor de la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrado, simplemente reemplazar y ustedes ya saben cuánto sería el valor de la aceleración y el valor de la tensión. ¿Ok? Que quedaría de esta forma. Aquí ya tienen las fórmulas y simplemente sería reemplazar. Lo más complicado es llegar, por ejemplo, es plantear de pronto las ecuaciones, dibujar los diagramas de cuerpo libre y sacar sus ecuaciones de forma general. Igual estos ejercicios los estoy haciendo de forma general, pero ustedes también pueden hacerlo e ir reemplazando de una vez sus valores, sino que aquí los estoy haciendo de forma general. ¿Vale? Bien, por último, ¿sí? Por último vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio consiste de, por ejemplo, tenemos un plano horizontal, tenemos aquí, por ejemplo, dos masas que están unidas a una cuerda. Miren que acá tenemos pues un material, en este caso viene siendo caucho. Miren cómo viene la dirección de la aceleración, cómo está este sistema. Nos piden allá la aceleración y la tensión, ¿sí? Nos dicen que el sistema presenta rozamiento, o sea que se va a complicar un poquito más porque ya tenemos que tener en cuenta la fuerza de rozamiento. Ustedes saben que las fuerzas de rozamiento están presentes prácticamente en la vida cotidiana, en todos los eventos. Es importante. Bueno, para este sistema que podemos, por ejemplo, dibujar, vamos a empezar dibujando las fuerzas que actúan. En este caso ya sabemos que está la tensión, ¿cierto? La tensión. Y acá también tenemos la tensión. Tenemos el peso 1, ¿sí? Acá tenemos, bueno, para la madera aquí, para el segundo bloque, tenemos el peso 2. Tenemos la normal que va hacia arriba. Y tenemos la fuerza de rozamiento. Como este sistema, si se dan cuenta, se está moviendo a la izquierda, yo voy a dibujar mi fuerza de rozamiento contraria al movimiento. En este caso, nuestra fuerza de rozamiento está de esta forma. Entonces tenemos aquí, vamos a llamar a la masa 1, donde esté la masa 1, vamos a llamarlo cuerpo 1. Y a este le vamos a llamar cuerpo 2. ¿Sí? Tenemos aquí, por ejemplo, bueno, vamos a colocar aquí los ejes, tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Aquí, ¿qué fuerzas actúan? Si nos damos cuenta, tenemos la tensión, ¿sí? Tenemos aquí el peso 1 que va hacia abajo. ¿Sí? Este sería para el cuerpo 1. Y tenemos nuestro cuerpo 2, ¿sí? Tenemos aquí nuestro cuerpo 2. Vamos a dibujarlas. Sería la normal, ¿sí? Tenemos aquí el peso 2. Tenemos aquí la fuerza de rozamiento, ¿sí? Que viene aquí, mírenla aquí. Y tenemos la tensión, ¿sí? La tensión que tiene esta dirección. Bueno, se coloca acá en donde está en el gráfico, ¿sí? En la figura. Bueno, miren que como tal,
Como tal, tenemos aquí que la aceleración del cuerpo 1, miren, va hacia abajo. ¿Sí? La aceleración del cuerpo 1 va hacia abajo. Vamos aquí a sacar pues, las ecuaciones. Sumatorias de las fuerzas en X. Esto es para el cuerpo 1. Sumatorias de las fuerzas en el eje X, 0. No hay fuerza aquí, no hay fuerza acá. ¿Listo? Sumatorias de las fuerzas en el eje Y. Tenemos la tensión. Tenemos el peso 1. T menos el peso 1. Igual a, esto se está moviendo hacia abajo. Quedaría menos masa 1 por aceleración. Ahora vamos con este sistema, con el cuerpo 2. Cuerpo 2. Tenemos aquí, para el cuerpo 2, miren que la fuerza de rozamiento está en el lado positivo. Entonces quedaría sumatoria de las fuerzas en el eje X. La fuerza de rozamiento está en el lado positivo. Fuerza de rozamiento menos la tensión. ¿Sí? Y esto viene siendo igual a ¿qué? Miren que esto se está moviendo a la izquierda. Yo les había dicho que si se mueve a la izquierda, aquí vamos a colocar entonces menos masa 2 por aceleración. Y las sumatorias de las fuerzas en el eje Y, tenemos entonces la normal menos el peso 2, ¿sí? En este caso, esto es igual a 0 porque no hay fuerzas en el eje ¿qué? En el eje Y, ¿ok? Bien, entonces de aquí podemos solucionar nuestro sistema de ecuaciones lineales otra vez. Nos vamos para el sistema de ecuaciones lineales, tenemos T menos el peso 1 igual a menos masa 1 por aceleración. Y tenemos aquí, miren que nosotros aquí tenemos fuerza de rozamiento menos tensión, ¿cierto? Yo voy a colocar la tensión una debajo del otro, o sea, aquí la tensión, o sea, menos T, no le cambié nada, o sea, coloqué menos T. Y acá voy a colocar más fuerza de rozamiento. Y esto igual aquí a menos masa 2 por aceleración. Esto con el fin de que lo coloque así estratégicamente, con el fin de aplicar el método de eliminación. Entonces yo elimino aquí, por ejemplo, las tensiones y me queda fuerza de rozamiento menos el peso 1 igual a menos masa 1 por aceleración menos masa 2 por aceleración. Hago lo mismo que hice la vez pasada, multiplico por menos 1 y ¿qué tengo? El peso 1 queda positivo, la fuerza de rozamiento 2 queda negativa, ¿sí? Y acá estos términos del lado derecho quedan positivos, es decir, queda masa 1 por aceleración más masa 2 por aceleración. Sacamos factor común, ¿cierto? De la aceleración queda peso 1 menos fuerza de rozamiento. Aceleración quedaría M1 más M2. Este término está multiplicando, pasa a dividir. ¿Y qué me queda esto? Me queda la aceleración va a ser igual al peso 1 menos la fuerza de rozamiento entre la masa 1 más la masa 2. Bien, dos cosas importantes. Bueno, ya el peso 1 como sabemos que es simplemente reemplazar masa 1 por gravedad. Pero nos falta quién es la fuerza de rozamiento para reemplazarlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sacamos la fuerza de rozamiento? Este término que hace falta aquí, ¿sí? Fuerza de rozamiento. De aquí tenemos que la normal es igual al peso 2, ¿sí? De la ecuación de cuerpo 2, ¿sí? Recordemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu, coeficiente de rozamiento por la normal. Pero ¿qué pasa? Que la normal es igual al peso 2. Ojo, no siempre es así. No siempre la normal es igual al peso. Para este caso específico, la normal es igual al peso 2. Entonces tenemos que la fuerza de rozamiento es igual a mu por la normal, pero la normal es el peso 2. Bueno, vamos a quedar aquí que la fuerza de rozamiento es igual a mu por el peso 2, pero recuerden que el peso es masa por gravedad. Entonces quedaría masa 2 por gravedad. Ya tengo mi fuerza de rozamiento, ¿sí? La voy a reemplazar acá donde tengo aquí la incógnita. Aquí sería entonces el coeficiente masa 2 por gravedad. Y ya tengo mi ecuación para la aceleración. ¿Listo? Tengo mi ecuación para la aceleración. Entonces vámonos aquí
¿ya? Para hallar la aceleración. Vamos aquí para hallar la tensión. Ya tenemos la aceleración, vamos a hallar la tensión. Vamos a hallarla con esta ecuación. De manera aquí general también. Igual ustedes pueden hacer estos ejercicios. Con lo que ya les di, pueden ya empezarlos a hacer. Bueno, solamente me voy a quedar con la ecuación. ¿Listo? T menos P1, la tensión menos el peso 1 igual a menos masa 1 por aceleración. Entonces, bueno, la idea es, esto también lo voy a borrar. De pronto se haga un poquito extenso el cálculo. Vamos aquí a borrar. Vamos a mirar a ver cómo nos queda esto. Listo, entonces aquí tenemos, como también necesitamos hallar la tensión, perdón. Aquí tenemos la aceleración. Aquí se les encerré, esta es la aceleración. Ahora vamos a hallar la tensión. Listo. Entonces aquí despejamos la tensión. La tensión es igual a menos masa 1 por aceleración más el peso 1. ¿Sí? Entonces la tensión, sí, vendría siendo menos masa 1 por aceleración más el peso 1 que viene siendo masa 1 por gravedad. ¿Qué podemos hacer aquí? Factor común de las masas, ¿cierto? T es igual a masa 1, ¿sí? Y por ejemplo podemos colocar menos A más G, sacando el factor común. Y ahora sí vamos a reemplazar quién es la aceleración. ¿Listo? Tenemos aquí la tensión es igual a masa 1 por la aceleración, pero la aceleración es m1 por gravedad menos el coeficiente por la masa 2 por la gravedad entre masa 1 más masa 2 más la gravedad. ¿Sí? Bien, entonces aquí primero vamos a distribuir el signo. M1, entonces aquí quedaría, arriba quedaría menos masa 1 por gravedad más mu masa 2 por gravedad entre M1 más M2 más gravedad. Listo. Vamos a continuar aquí con el cálculo. Vamos a colocar acá la aceleración de lo que nos dio el valor de la aceleración antes de seguir con el cálculo. Para no borrar esta aceleración, que esto es un término bastante importante. ¿Sí? Voy a colocarlo acá de este lado. Listo, esta es la aceleración. Voy a borrar aquí. Vamos a borrar aquí para seguir aquí con esto, para dejarlo más simplificado posible el término. ¿Sí? Y bueno, aquí quedaría tensión es igual a M1. Miren que aquí también podemos hacer lo que hice hace rato. Fraccionario, quedaría menos M1 por gravedad más mu masa 2 por gravedad. Aquí sería más masa 1 por gravedad, ¿sí? Multiplicando esto con esto y después esto, la masa 2 con la gravedad. Más masa 2 por la gravedad entre masa 1 más masa 2. ¿Qué podemos simplificar aquí? Podemos simplificar, por ejemplo, este término, ¿sí? Entonces tenemos aquí que la tensión es igual a masa 1 que multiplica mu masa 2 por gravedad más m2 por gravedad sobre m1 más m2.
¿Listo? Entonces aquí se podría como hacer factor común y ya como tal tendríamos la expresión simplificada. Pero hasta aquí es un buen resultado porque simplemente aquí sería solamente reemplazar los valores. Miren que aquí el coeficiente es 0.6. Tenemos aquí el valor de las masas. Simplemente sería reemplazar en las ecuaciones. O sea, ya tenemos las expresiones generales con las que podemos resolver nuestros ejercicios. Simplemente ya es reemplazar en las ecuaciones que nos quedan. ¿Listo? Estas que dejé cerradas. Reemplazamos y ya tenemos nuestro resultado. Tenemos, por ejemplo, el valor de la aceleración y tenemos nuestro valor de la tensión. ¿Listo? Bien, con la explicación que acabo de hacer el día de hoy, podemos resolver prácticamente parte de los ejercicios que les había mencionado. Profesora Yurimar, si me permite un momento, yo comparto la pantalla. Sí, claro. Listo, creo que allí ya están viendo el anexo. Por favor, ¿me confirman los estudiantes? Sí, tutora. Listo. Entonces, ¿cuál es la invitación en este momento? Es a que revisen cada uno de los ejercicios propuestos. Entonces, el paso a desarrollar que cada uno tiene en el foro, en donde está tanto el anexo 1, el anexo 2, es seguir los pasos que están allí. En este momento, entonces, como ya tuvimos un primer acercamiento a la tarea, es importante que ustedes en el foro indiquen cuál es el ejercicio con el que están interesados en trabajar, teniendo en cuenta que acá ya tienen una fundamentación teórica. Importante, el ejercicio 1, 2 y 3 está todo ligado. Entonces, hay unas situaciones problema, ¿sí? Estudiante tema A, plano inclinado sin fricción, tema B, máquina de Atwood, tema C, fuerzas de fricción, tema D, sistema acelerado y tema E, ascensor. Cada uno tiene una descripción de una situación del mundo real en el cual usted debe de basar y plantear una solución innovadora teniendo en cuenta cada uno de los elementos que vamos a ver en esta unidad, que son fuerzas, tensiones, movimiento y equilibrio. ¿Listo? Luego, miren que viene una tabla que es la elección de cada estudiante. Por eso, si ustedes en este momento, los que están conectados, aún no han ido al foro a indicar cuál es el tema con el que van a trabajar, como ya tienen un acercamiento, les invito a que vayan y lo realicen. Vayan y digan, voy a trabajar con el tema A, B, C, D o E. Viene una fundamentación teórica necesaria para usted dar solución a esos ejercicios, a esa situación, problema, y tiene que ver con el hecho de que cada tema, el tema que se haya tomado, tiene una fundamentación teórica. En este caso, el plano inclinado sin fricción, se recomienda realizar unos pasos, necesariamente tiene que indicar los diagramas de cuerpo libre, hallar las ecuaciones, hallar los elementos que requiere ese sistema. Y miren que cada ejercicio tiene una anotación. A partir de los conceptos teóricos desarrollados en las sesiones 1 a 4 de este ejercicio, usted cuenta con las herramientas necesarias para proponer una solución innovadora a la situación del mundo real del ejercicio 1, tema A. Entonces, este, por ejemplo, que es el plano inclinado sin fricción, toda esta fundamentación teórica le sirve para dar solución al tema A, a la situación. Su planteamiento debe mostrar una comprensión de los principios físicos involucrados. ¿Listo? Entonces, es el hecho de que basan, ¿sí? Toda esta información también la encuentran en el libro guía
que siempre encuentran en el entorno de aprendizaje. Voy a ir a la unidad 2 y allí se les indican las páginas que ustedes visitan en cada uno de las temáticas para que la revisen. Todas están basadas en lo que es la segunda ley de Newton. Tienen el libro de Bauer y tienen el libro de Servoy para que busquen allí y profundicen. Aquí ya hemos hecho un acercamiento importante. Miren, la máquina de es el siguiente y todos tienen el mismo elemento. ¿Qué pasa? Que cada estudiante pues trabaja el tema de interés, el A, B, C, D o E. Y el fuerza de fricción que también vimos en el día de hoy. En nuestra siguiente sesión pues veremos los restantes, que es el sistema acelerado, y veremos el ascensor. Entonces, toda esa parte es la fundamentación teórica. Después de usted tener la fundamentación teórica y la solución a partir de esa fundamentación teórica en la situación del mundo real, usted presenta el anexo 2 póster que está también ahí en el foro y tiene esta presentación. ¿Listo? La introducción, la fundamentación teórica necesaria con las ecuaciones. Allí se les indica cuál es el tamaño de la letra que deben usar para que se conserve, ¿cierto? Como póster, la solución innovadora que se está presentando y adicional presenta la solución analítica del ejercicio 4. Entonces, los elementos que usted va formando, pues los coloca en este póster. Este póster, como pueden ver, bueno, ahorita que estábamos en el foro, tiene formato PowerPoint para que quede, digamos, una forma de póster informativo. De los elementos que allí están, se describen en el anexo, que es la introducción, la fundamentación teórica, la solución propuesta, la bibliografía, el enlace del video de sustentación que involucra cuál es la innovación propuesta, la solución y pues la descripción de la fundamentación teórica. Adicional, cada uno de los ejercicios, cada una en la tarea 2, tienen 2 cuestionarios. Estos cuestionarios, como tal, las preguntas que ustedes respondan desde sus conocimientos, digamos, no tiene una calificación si usted se equivocó o no se equivocó, no. Lo que nosotros estamos haciendo es midiendo sus conocimientos en este cuestionario. Se me abrió en un enlace aparte, quería que se me abriera acá. Entonces, usted va y juiciosamente lo contesta y está habilitado hasta el 14 de octubre. El 15 de octubre vamos a encontrarnos nuevamente en webconferencia a complementar toda la fundamentación teórica de la unidad y después de esa fecha vienen y van a dar solución a el cuestionario final. ¿Listo? Entonces, por eso están estos enlaces acá. Este de momento todavía no está habilitado. ¿Por qué? Porque se habilita después del 15 de octubre. Así que como ya es 9 de octubre, por favor, vayan, tomen el tiempo necesario para responder desde sus conocimientos. O sea, lo importante en el desarrollo del cuestionario es que usted elija una de las opciones, la que considere que es. ¿Listo? No es... ¿Por qué? Porque estamos revisando justamente con sus conocimientos previos. ¿Listo? Para que por favor lo tengan presente. Y en el ejercicio 4 es la solución analítica de un ejercicio. Y tenemos acá, digamos que esta figura que está, es una representación como tal de la situación. Acá deben ustedes formular el gráfico, los diagramas de cuerpo libre. Esto es solo una representación. ¿Listo? No significa que acá tenemos el ángulo que nos están indicando. No, hay que tener en cuenta que es una representación y solo ustedes, con toda la fundamentación que hemos dado, van a complementar su ejercicio. Este lo veremos, digamos, un acercamiento en nuestro próximo CIPAD. Espero entonces que sea muy claro el proceso que deben hacer. Digamos que todos los encuentros tempranos que hemos tenido tienen que ver con el hecho
que la entrega de esta tarea se realiza el día 30 de octubre. Entonces, estamos, digamos, encontrándonos de forma temprana para que ustedes vayan avanzando, para que, por ejemplo, vean la webconferencia. También la webconferencia 2 nos vemos el martes 15 de octubre. En nuestros siguientes CIPAS nos encontramos el 16 de octubre en este mismo espacio. Por ejemplo, acá estoy identificando los estudiantes que ya están entrando a elegir cada una de las temáticas, ¿listo? Porque no se deben de repetir. Tienen acá el anexo y el tutor en línea, son espacios de toda la semana que siempre les he estado indicando en los encuentros que tenemos de conferencias. Son todas las semanas, lunes, siempre y cuando sea día hábil, es decir, el lunes festivo no tenemos encuentro. Miércoles, jueves y sábado, por ejemplo, mañana nos encontramos a las 10 de la mañana, usted se conecta y está ahí una persona para apoyarle. Tenemos diferentes horarios como para que ustedes tengan esa facilidad de revisar cuál es el día en el que se pueden conectar de forma más fácil. También recuerden que en este momento todos los estudiantes ya deben tener su inscripción de laboratorio. Todos los estudiantes, por ejemplo, que son a nuestro cargo, que son de zona Caribe, zona Centro Oriente, principalmente ya tienen que estar asistiendo al laboratorio porque todos los laboratorios ya se están desarrollando. Así que espero que los que estén conectados ya tengan esa inscripción, por eso allí se les genera el recordatorio. Y pues la idea es todos esos espacios sincrónicos que tenemos, ustedes los aprovechen al máximo para que puedan avanzar en el desarrollo de su tarea. Recuerden que la tarea 1 vamos con calificación hasta el 14 de octubre y que si usted en el desarrollo de estas tareas las apunta, apuesta para tener un muy buen trabajo, se esfuerza, se esmera en presentar un muy buen trabajo, eso pues se ve reflejado en su calificación y ya tendríamos los 90 puntos de la tarea 1, 75 puntos de esta, los 125 puntos máximo del laboratorio y nos resta la tarea 3 en 60 puntos, la evaluación final en 125 puntos. Entonces este curso, en la forma que está organizado, en el apoyo que tienen, es un curso en el que usted puede aprobar claramente por encima de 4, siendo un estudiante que trabaja constantemente, que presenta sus aportes, que está al pendiente de que los tutores les realicemos la retroalimentación y los apoyemos en todos los espacios sincrónicos. Entonces, tienen una pregunta en este momento que les podamos ir acompañando, solucionando. Voy a dejar de compartir pantalla. Quería como mostrar específicamente esa parte del desarrollo que llevamos en la tarea. El 9 de octubre se entrega el 30, por eso todos estos encuentros los estamos haciendo durante esta semana para que ustedes tengan muchas herramientas y trabajen el fin de semana festivo y la siguiente semana también tengan preguntas. Si desean entonces participar, tienen el micrófono habilitado para hacerlo.